Hola, buen día, gracias. Buen día a todos, a todas. Estamos ya dando inicio justamente con este encuentro, quinto encuentro de discusión y análisis sobre estrategias de intervención para enfrentar la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior. En esta ocasión nos convocan las miradas interseccionales en torno a la violencia por razones de género. Sean bienvenidos, bienvenidas a este quinto encuentro. Nos acompañan para dar inicio, ¿no?, con la ceremonia de inauguración la doctora Josefina Hernández Telles de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También nos acompañan, ¿no?, la doctora Mari Carmen García Aguilar de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP, que ahora nos tocó ser sede. Y desde luego también nos acompaña el doctor Ángel Xolocotzi Yáñez, director de nuestra facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, mi nombre es Abel Lozano Hernández, a nombre del Colegio de Antropología Social y del comité organizador de este quinto encuentro, ¿no? Les damos la más cordial bienvenida y agradeciendo la presencia de las autoridades universitarias de la facultad, de la universidad precisamente. Le voy a ceder la palabra para un breve mensaje que tenemos el día de hoy, precisamente a la doctora Josefina Hernández Telles, de la Autónoma del Estado de Hidalgo, quien fuera sede la versión previa a este encuentro. Doctora Josefina. Sí, muy bien, muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar aquí hoy reunidas y convocadas con este tema que lastima a la sociedad y que nos interpela a las mujeres de todo el país, pero especialmente a las universitarias por representar el espacio que representamos. Ahora solo quiero decirles que el 27 de noviembre de 2019 se celebró el quinto encuentro. Ahí nos reunimos más de 100 académicas, estudiantes, investigadoras e interesadas en denunciar, atender y visibilizar la violencia sexual de género en las universidades, pero también para compartir, reflexionar y exponer nuestras experiencias comunes sobre este grave problema que se vive en la cotidianidad en nuestros espacios, sea como profesoras, como administrativas, como alumnas. A la cita de ese noviembre en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, acudieron 26 instituciones de educación superior, muchas de las que estamos hoy aquí y también otras que hoy se suman a este sexto encuentro para erradicar la violencia contra las universitarias. Como resultado de esa cónclave de 2019, al final de la jornada de trabajo, emitimos un manifiesto colectivo que hacía una serie de puntualizaciones necesarias y que todavía hoy son vigentes. Algunas de las más importantes y que motivaron y siguen empujando la organización nacional y hoy virtual de este año fueron: si bien reconocemos los esfuerzos de las instituciones de educación superior por atender la violencia por motivos de género en sus comunidades, es urgente replantear al sistema patriarcal que se instala en los órganos, en las políticas y en las instancias universitarias para naturalizar y minimizar este justo reclamo, criminalizando y persiguiendo a académicas y estudiantes feministas que trabajan y se manifiestan contra la violencia. En este espíritu de lucha, de convicción social y de trabajo universitario, hoy la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es sede de este justo reclamo y nos alberga para continuar haciendo el balance y tejiendo estrategias contra esta grave pandemia que cruza interseccionalmente a todas las mujeres y a las universidades en particular. Gracias al comité, a los comités y a las organizadoras de varias universidades, entre ellas una de las clave, que es la Universidad Autónoma de Xochimilco, y que a través de sus diferentes instancias, entre ellas la Defensoría de Derechos Universitarios, pues está dispuesta y nos convoca justo a empujar
y seguir tejiendo esta red para trabajar. Gracias, por ejemplo, a los trabajos concretos y líderes de Abel Lozano Hernández, del Colegio de Antropología Social de esta benemérita universidad. Y pues gracias a todos y cada uno por estar aquí. Y bueno, esperemos seguir empujando y realizando a través de esta red que hoy se formaliza de alguna manera, aunque ya existe por per se y por los trabajos que se han venido realizando, para erradicar esta grave pandemia social que poco se atiende, que se ha instalado en nuestras vidas y que hoy requiere, como siempre, una efectiva y real acción de parte de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Muchas gracias por tu mensaje. Efectivamente, estamos ante una problemática seria, compleja, ¿no? Que ya muchos hemos venido trabajando desde hace algunos años, de manera particular aquí en la universidad. Pues, digamos, son esfuerzos individuales, ¿no? Que han estado ahí presentes. Y sin embargo, hoy en día, ¿no? Se han dado pasos firmes, pasos interesantes. Y ahora le voy a ceder la palabra precisamente a la doctora Mari Carmen García, quien está en este esfuerzo justo de dirigir, de hacer que todos estos grupos y todas estas presencias y seguimientos, esfuerzos individuales se logren congregar, ¿no? Alrededor precisamente de esta Dirección Institucional de Igualdad de Género. Sin más preámbulos, ahora le cedo la palabra a la doctora Mari Carmen García, que nos dará unas breves palabras precisamente sobre lo que se está haciendo, se ha venido haciendo aquí en la UAP. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, Abel. Bien, buenos días a todas, a todos, a todos. Saludo con mucho gusto a la doctora Guadalupe Huacús, a la doctora Josefina Hernández Telles, al doctor Ángel Cholocopsi, y desde luego Abel con mucho gusto. Y además quiero agradecer a quienes integran el comité organizador del encuentro y especialmente al maestro Abel Lozano Hernández por su interés y compromiso para llevar a cabo este quinto encuentro virtual, Miradas Interseccionales en torno a la violencia por razones de género, discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior. El tema de este encuentro abordará a lo largo de sus sesiones y en estos 2 días que representan y van a representar la oportunidad para continuar reflexionando sobre un añejo problema que aún no ha sido posible erradicar, la violencia por razones de género. Estas reflexiones y análisis nos permitirán seguir promoviendo estrategias, metas y medios para lograr su prevención y el cumplimiento de las normativas ya aprobadas para su atención y en lo posible su erradicación. Esta problemática no es ajena a nuestra institución. Desde hace más de 2 décadas, tanto a través del Centro de Estudios de Género y del Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras, así como de la Dirección de Acompañamiento Universitario, se ha tratado no solo de hacer visible la violencia por razones de género, sino también de demandar su atención. El problema señalado no es privativo de nuestra universidad, y a pesar del trabajo realizado, este problema sigue vigente. Y es así porque se circunscribe no solo al ámbito educativo. La violencia es un problema multifactorial, anclado en nuestros propios procesos culturales, familiares, sociales, religiosos. Por ello, está directamente vinculado a nuestras formas de actuar y de relacionarnos. La naturalización que se ha hecho de la violencia impide un tratamiento eficaz y aleja su erradicación. Cabe destacar que el trabajo que antecede a las normativas hoy plasmadas en las reformas a la Ley General de Educación Superior en los artículos 10 y 43 de abril de este año, con respecto de la atención y sanción al acoso y hostigamiento sexual, tiene que ver con un largo proceso encaminado a lograr la igualdad y la no violencia hacia las mujeres. Ya desde los años 90, en que se realizaron diversos diagnósticos sobre el desarrollo social de las mujeres, se dejó ver con mayor claridad la desigualdad existente entre el desarrollo de las mujeres y los hombres. Entre los ejes que se marcaron con mayor fuerza para determinar esta desigualdad, destacaba desde luego la educación, sin dejar de lado el acceso al trabajo,
a la participación en los puestos directivos, a la salud, entre muchos otros. Después de varios análisis sobre estos indicadores, tomó fuerza un factor que atravesaba todos los demás ejes y que por su naturalización e invisibilización no se estaba atendiendo: la violencia contra las mujeres. El trabajo para hacer visible precisamente esta violencia y el reclamo de su atención llevó varios procesos que tuvieron que ver con cuestiones de tipo académico, vinculados con la sociedad civil, pero también con el sector legislativo que encabezaban algunas mujeres, y que llevaron a la promulgación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Marco que ha servido para continuar el trabajo y hacer las modificaciones necesarias a las normativas federales, estatales y, desde luego, educativas. Esta ley define por primera vez los tipos de violencia, como la psicológica, física, económica, patrimonial y sexual. Igualmente, define el hostigamiento y el acoso sexual y la violencia feminicida, a partir de la cual se tipifica el feminicidio. Como resultado del trabajo conjunto de muchas académicas feministas insertas en diversas instituciones, se tomó la decisión no solo de pugnar por abrir espacios académicos para los estudios de las mujeres y de género, sino de impulsar acciones para atender la violencia contra las mujeres. A la par de estos trabajos, también se formaron diversos centros y programas de estudios de la mujer y de género en muchas de nuestras universidades. Estas dinámicas, a su vez, dieron paso a la conformación de la Red Nacional de Programas y Centros de Estudios de Género y de la Mujer. Cabe mencionar que la primera reunión para la conformación de esta red fue precisamente en nuestra universidad a través del Centro de Estudios de Género. El trabajo conjunto realizado por estas instancias universitarias dio también como resultado, años después, la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad, que en 2016 acertadamente propusiera 9 pasos para la igualdad, que van desde la armonización de las normativas de las instituciones de educación superior, la institucionalización de la perspectiva de género, hasta la sensibilización e información de la perspectiva de género. Pasos que a su vez se transformaron en las pautas para las estrategias planteadas por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres en este mismo sentido, y dadas a conocer como directrices para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las instituciones de educación superior, y cuyo objetivo es aportar a las instituciones de educación superior las pautas mínimas a considerar para la elaboración, implementación y fortalecimiento de los mecanismos para prevenir, atender y sancionar y dar seguimiento en materia de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, las cuales deberán guardar congruencia con la política institucional, protocolo de atención y o código de conducta y ética de cada centro educativo, así como a los instrumentos normativos que operan en cada institución y la normativa nacional e institucional en la materia. Estas propuestas tienen la misma intención y van en el mismo sentido: erradicar la violencia por razones de género en las instituciones de educación superior, dejando claro además la necesidad de institucionalizar la perspectiva de género. El propósito de este brevísimo recuento es para hacer hincapié en la necesidad de seguir sumando esfuerzos para lograr los objetivos comunes de erradicación de la violencia por razones de género. Tal vez quepa preguntarse el por qué, pese a todos estos esfuerzos y todos estos años, aún no lo hemos logrado. Pues porque el fenómeno tiene que ver con múltiples factores que van desde nuestra propia cultura androcéntrica, patriarcal y machista, hasta la falta de voluntad por parte de quienes dirigen las instituciones para atender las demandas en ese sentido. Acciones, normas, leyes y demás aspectos no han bastado para detener la violencia y la discriminación. Es más, nos enfrentamos a nuevas formas de violencia, ante las cuales primero hay que visibilizar, con el costo que implica para las víctimas, luego conceptualizar y finalmente legislar, como ha sido el caso de la Ley Olimpia, que ahora sanciona la violencia digital. Pero ¿por qué resultan tan complejos estos procesos? Porque estas dinámicas inevitablemente trastocan las vidas personales y con ello se genera una gran resistencia al cambio, y más a los cambios que impactan nuestras valoraciones, costumbres y actitudes. Así que junto con la voluntad política,
también necesitamos la voluntad de todos los agentes y actores de la vida universitaria. Nuestro escenario hoy contempla no solo las demandas de seguridad, no violencia y respeto a las diversidades, reclama acciones dirigidas a atenderlas. Nuestras estudiantes interpelan, denuncian públicamente, actúan, no están dispuestas a callar más. De ahí que las políticas de atención a estas demandas sea una prioridad en las instituciones. No son gratuitos los protocolos, observatorios, programas e instancias que han ido surgiendo en estos últimos años. Pero no vamos a avanzar si no contribuimos todas y todos en el cambio. Pero este cambio tiene que ir desde la introyección y reflexión de nuestros propios contextos y acciones para poder visibilizar las desigualdades e injusticias que imperan en nuestras sociedades. Estos cambios no pueden generarse por decreto o mandato, se van a dar desde una toma de conciencia de las necesidades que existen. Y este es el compromiso que hemos asumido en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sobre todo desde las instancias que llevamos años en el tratamiento de estas problemáticas. En ese sentido, es menester reconocer la sensibilidad de nuestro rector, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, por empeñarse en que este panorama de violencia cambie en nuestra comunidad. La apertura y humildad con la que ha asumido las críticas y los rezagos existentes han permitido generar acciones conjuntas e interdisciplinarias que nos conduzcan a la no violencia y a la inclusión desde la perspectiva de nuestros propios saberes hasta las prácticas necesarias para atender las demandas existentes. A poco más de un año de la creación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, se sumó a esta lucha por la erradicación de la violencia de género, particularmente el acoso y el hostigamiento sexual en nuestra universidad. Esta dirección fue creada para articular las acciones que se están dando en ese sentido en la universidad. La DIGE, como ahora la conocemos, tiene la responsabilidad y el deber de atender la violencia de género y la discriminación en la UAP, compromiso que se adquirió como parte de sus objetivos fundamentales a la par de impulsar la transversalización de la perspectiva de género. Estas tareas que asumimos han dado como resultado contribuir a la sensibilización y capacitación de docentes y de personal no académico en el conocimiento e implementación de la perspectiva de género, así como dar a conocer las causas por las cuales el tratamiento de la violencia y discriminación se han convertido en un requisito ineludible para las instituciones de educación superior. De ahí que el trabajo de esta dirección parta de dos objetivos fundamentales: coordinar y articular de forma horizontal todas aquellas actividades que se desarrollan en la universidad para promover y consolidar la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género y contribuir estratégicamente con el diseño e implementación de políticas y acciones que permitan resolver de forma directa y eficaz la violencia de género y la discriminación a la diversidad humana a través de un programa institucional de prevención. Hemos asumido como misión promover acciones encaminadas a la erradicación de la violencia de género y de la discriminación en la institución, dirigidas básicamente al personal docente y administrativo, con la meta de contribuir al cambio social mediante la sensibilización, capacitación y prevención de la violencia en todos sus tipos y modalidades. Consideramos que las políticas institucionales de género deben ser un instrumento de planificación estratégica para articular y dotar de coherencia a las distintas acciones llevadas a cabo por la propia comunidad en función de sus necesidades, demandas y normativas. De esta forma, se pretende fortalecer las funciones universitarias en materia de no discriminación e igualdad de género, al implementar acciones a favor de la igualdad e inclusión como nuevos espacios de libertad y saber en la UAP. Prueba de ello es el sumarnos al esfuerzo realizado también para la realización de este congreso que de antemano sabemos dará como resultado nuevas ideas para implementar acciones que nos lleven a conformar instituciones libres de violencia. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, doctora Mari Carmen. Le agradecemos su intervención, sus palabras, el mensaje. Efectivamente, eso es lo que esperamos, ¿no? Igual, seguir generando estos encuentros que se vuelven necesarios precisamente ante una realidad y una problemática tan compleja. Bueno, pues si les parece, ¿no? Agradeciendo igual a las doctoras, si les parece, damos paso ya, ahora le pediríamos
al doctor Ángel Xolocotzi Yáñez, que nos dirigiera igual su intervención, unas cuantas palabras, para que podamos dar inicio con las actividades. Ángel, si te encuentras por acá, por favor. Sí, muchas gracias, maestro Abel. Pues buenos días a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida a la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues en esta ocasión, de esta forma, hubiera sido ideal y deseable el encontrarnos cara a cara y el poder llevar a cabo estas discusiones y estos diálogos de forma presencial. Lamentablemente no lo podemos hacer todavía. Esperemos que en una ocasión próxima sí sea posible. Muchas gracias a todos, a todas por su participación, por este trabajo, estos encuentros que ya se han realizado y que tienen precisamente el objetivo o la idea de conformar una red de colaboración en donde se puedan intercambiar las experiencias que logren mejorar las condiciones y la situación de nuestras instituciones, ¿no? Precisamente con esa intención de erradicar la violencia en sus múltiples formas, pero de manera especial la violencia en cuestiones de género. Ya la doctora Mari Carmen ha hecho un recuento de lo que nuestra institución ha hecho en los últimos años, del compromiso que se ha adquirido y del trabajo que se ha logrado, ¿no? Precisamente esa dirección institucional de igualdad de género es un fruto de ello y por nuestra parte también quisiera añadir el trabajo que hemos hecho en la facultad y con otras instancias de la propia universidad. Ahora tenemos en marcha la propuesta de abrir algunos posgrados en estudios de género. Tenemos la propuesta de abrir de forma inmediata una especialidad y posteriormente la maestría y el doctorado, que forman parte también de estas iniciativas para consolidar ese trabajo que ya se ha realizado desde hace muchos años, de manera inicial con el Centro de Estudios de Género y posteriormente con la creación de esta dirección a nivel institucional, del observatorio, de las unidades de género, etcétera, ¿no? Son experiencias que pues se pueden compartir a partir del trabajo realizado y que yo creo que cada una de las instituciones está haciendo esos esfuerzos para lograr esas metas y erradicar la violencia de género. Muchas gracias a todos, a todas por su participación. Esperemos que sean 2 días de amplio diálogo y en donde se puedan compartir todas estas propuestas que logren mejorar nuestras instituciones. Pues sin mayor preámbulo, y hoy 6 de septiembre a las 10:25 de la mañana damos formalmente por inaugurados los trabajos de este quinto encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias al doctor Ángel, director de nuestra Facultad de Filosofía y Letras en la UAP. Muchas gracias, gracias a todas. Pues si les parece, vamos allá a dar paso. Justamente ahora les invitamos a que nos acompañen a escuchar nuestra conferencia de apertura, nuestra conferencia magistral, que nos va a impartir precisamente Óscar Alejandro Quintero Ramírez, doctor en Sociología, maestro en Geografía Social, sociólogo de formación de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Que está aquí justamente. Él ha estado trabajando en la Universidad Nacional de Colombia, ha formado parte de grupos interdisciplinarios de estudios de estudios de género, Centro de Estudios Sociales, en la Facultad de Ciencias Humanas, precisamente en la Universidad Nacional de Colombia. Ha formado parte también precisamente como secretario técnico del Observatorio de Asuntos de Género en la Universidad Nacional. Y bueno, para nosotros es un gusto, es un placer que se haya animado justamente a compartirnos esta charla que lleva por título El difícil camino hacia la equidad de género en las universidades latinoamericanas,
Efectivamente, hemos pasado, ¿no?, de la negación a la visibilidad y ahora, y aún así, seguimos teniendo, a pesar de avances firmes que se han dado, hemos tenido y siguen estando presentes resistencias al respecto. Bueno, la conferencia, El difícil camino hacia la equidad de género en las universidades latinoamericanas, reflexiones con perspectiva interseccional de la experiencia en la Universidad Nacional de Colombia. Nos la imparte el doctor Óscar Alejandro Quintero Ramírez, de la Universidad Nacional de Colombia. Si les parece, Óscar, te cedemos los micrófonos, te cedemos la palabra para escucharte con atención. A ver, buenos días, colegas que están presentes y personas que nos están viendo también por redes sociales. Muy buenos días. Me llamo Óscar Quintero. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es en realidad un honor este tipo de invitaciones y espero poder bueno, cumplir con las expectativas. Lo que yo voy aquí a compartir mi pantalla. Lo que yo quiero hoy compartirles es una experiencia de varios años de trabajo, primero que todo como investigador en temas de género en la educación superior, pero también, como lo recordó Abel, como parte un poco de estas situaciones que se han generado en distintas universidades donde nos hemos inventado observatorios de asuntos de género, hemos logrado concretizar algunas políticas y bueno, creo que muchas de las cosas que inclusive las personas que me antecedieron en la palabra también han mencionado, ¿no? Yo tenía un poco la prevención de generalizar con mi título, ¿no? El difícil camino hacia la equidad de género en las universidades latinoamericanas. Yo dije, ¿será que generalizamos o no un poco? Pero por lo que he visto, y tal vez eso es lo que se va a discutir a lo largo de estos 2 días, posiblemente hay cosas que estamos viviendo de una manera similar, aunque obviamente con algunas configuraciones particulares para cada país y para cada universidad. Esta conferencia entonces, bueno, les voy a presentar un poco el plan de exposición. La verdad es muy difícil, ¿no? Como lograr pues, en el tiempo que tengo, pero la idea es como plantearles a ustedes, contarles una historia, contarles esta experiencia. Entonces, lo primero que quiero desarrollar es esa necesaria contextualización, qué es la Universidad Nacional de Colombia, por qué estamos hablando de ella y cuál es su importancia, diría yo, obviamente en el país, pero también como un ejemplo a contrastar con otras regiones, con otros países y universidades de la región. En segundo momento, quisiera desarrollar muy brevemente como una perspectiva analítica en torno a las desigualdades e interseccionalidad. Digamos, ¿por qué hablamos de interseccionalidad y cuál es la relación entre desigualdades y violencias? Me parece muy importante eso. En tercer lugar, darles algunos datos mucho más concretos de estas desigualdades en la Universidad Nacional de Colombia, que ha hecho parte justamente de las investigaciones que hemos venido realizando ya casi más de 5 años, donde inclusive aquí está la colega Cindy Caro, quien ha hecho parte también de estas investigaciones. Y finalmente, ver este panorama de la política de equidad de género y el protocolo de atención de las violencias basadas en género en la Universidad Nacional de Colombia, pero dándole, digamos, como esta mirada interseccional. Y finalmente quisiera cerrar con algunos desafíos y algunas recomendaciones que me parecen muy interesantes, pues poder tener, como lo digo una vez más, esa línea de contraste. Bueno, la necesaria contextualización. Estamos hablando, la Universidad Nacional de Colombia, si ustedes quieren, es la universidad pública
más importante del país y quizás la universidad más importante del país. Quiero aquí hacer énfasis en que, digamos, en el sistema educativo en Colombia superior, pues la universidad privada tiene, digamos, un gran porcentaje, digamos, en participación en matrícula. Hoy en día aproximadamente estamos hablando del 50% de la matrícula se va al sector privado, del 50% a las universidades públicas. Y la Universidad Nacional, pues es la universidad, digamos, de la nación, ¿no? Tiene una representación demográfica bastante importante, tiene una presencia en 6 sedes a nivel del país. Cuenta ahí, como ustedes pueden ver con esos daticos, aproximadamente casi 60,000 estudiantes. Bueno, obviamente esto para la escala colombiana, pues es, digamos, la universidad más grande en términos de su participación demográfica. Cuenta aproximadamente con 3,000 docentes y, digamos, una de las características es que al ser la universidad más prestigiosa del país, pues tiene un carácter altamente selectivo desde un punto de vista escolar. La universidad hace su propio examen de admisión, distinto al del examen de estado, y con una tasa de absorción anual, es decir, la relación entre las personas que se presentan a la universidad y finalmente las que logran ser admitidas oscila entre el 9 y el 10%, ¿no? Esto estamos hablando más o menos como que por año hay 100,000 postulantes para aproximadamente unos 9,000 cupos. Entonces ustedes se pueden imaginar, digamos, como ese grado de alta selectividad. Bueno, eso durante la pandemia ha cambiado, el examen no ha funcionado y más adelante les voy a comentar. Entonces se hace, el proceso de admisión es ahora con el examen de estado, es decir, el examen que todos los bachilleres y las bachilleres presentan al final de la secundaria. Y eso ha generado, digamos, como unas dinámicas también muy interesantes. Entonces, estamos hablando de esta universidad, ¿no? Entonces, gran peso simbólico para las personas que logran acceder, un gran prestigio, digamos, a nivel nacional, a pesar de que también ese prestigio muchas veces se ve minado por ciertas estigmatizaciones en relación con el carácter crítico de los estudiantes, principalmente de las ciencias sociales. Bueno, ese es como un poco el contexto. Y como les decía hace un rato, pues la idea de esta conferencia es compartir con ustedes una experiencia en donde han participado una diversidad de agentes que han trabajado por la igualdad de género y la lucha contra las violencias y las discriminaciones, tanto en la universidad como en la sociedad colombiana. Es decir, yo solamente me siento un portavoz o una parte, apenas una parte muy pequeña de toda esta experiencia de muchas personas, instituciones, movimientos feministas, movimientos de estudiantes feministas en este difícil camino por la equidad de género, ¿no? Y también, digamos, a ser parte, ¿no? Recordar que esta es una experiencia colectiva, como lo recordaron hace un momento, también para el caso de la UAP, en fin, hay también toda una historia. Esa historia, digamos que yo he hecho parte de esa historia y me siento muy honrado de hacer parte de esa historia, digamos que en los últimos momentos. Pero entonces recordar esto, ¿no? El primer programa de estudios de género, mujer y desarrollo en Colombia, prácticamente en la Universidad Nacional de Colombia, surge en 1994. Esto se formaliza en la Escuela de Estudios de Género en 2001, en donde pues han sido muy activas colegas como la profesora Mara Viveros, como la profesora Luz Gabriela Arango, que ya no está con nosotros, otras colegas que empezaron justamente a llevar, ¿no? Todas estas reflexiones en torno al género que se hacían, digamos, para el contexto de la sociedad, pero también llevándolas al contexto de la educación superior y de la universidad. Y en donde hemos podido participar, ¿no? También en discusiones, en participación y en diseño e implementación de políticas
de equidad de género y diversidad sexual a nivel nacional, ¿no? A nivel también, digamos, del distrito de Bogotá, donde también la Escuela de Estudios de Género se convierte en una especie de centro de pensamiento en torno a grandes discusiones públicas y de articulación con los movimientos sociales. Y ahí hay dos, los comento porque muchos de los datos, muchas de las cosas que les voy a presentar también ahorita parten de ahí, de estos dos proyectos que han sido unos proyectos inclusive en donde han participado universidades de México. La UNAM, si se quiere, también fue como una especie de institución universitaria que ha amadrinado hasta cierto punto muchas de las cosas que se han hecho en la Nacional de Colombia. Entonces aquí, por ejemplo, está el proyecto MISEAL, Medidas para la Inclusión Social y la Equidad en las instituciones de educación superior de América Latina, con una participación de universidades de México, Argentina, Ecuador, Colombia, bueno, muchas universidades, y fue financiado por la Unión Europea en el programa Alfa 3, que se desarrolló entre 2012 y 2014, y el proyecto FEGES, Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior, del 2012 al 2015. Entonces, bueno, ustedes pueden ver que hay también todo un contexto, ¿no? De, digamos, apoyo, auge, si quieren, también de ciertas agendas internacionales de cooperación científica, pues que han permitido que, pues en efecto, y pues también una de las pruebas es que hoy estemos acá en esta red, si se quieren, regional, ¿no? Volviendo también sobre nuestros pasos y compartiendo un poco qué es lo que se ha podido hacer, lo que se ha aprendido, qué cosas, digamos, son las que nos falta hacer, en qué nos hemos equivocado. Creo que este tipo de reflexiones y este tipo de eventos, pues justamente por eso son muy interesantes y muy importantes. Pues bueno, a partir de esta experiencia, ¿no? Que es una experiencia colectiva, pues digamos, hemos venido desarrollando algunas investigaciones y también algunos procesos, si ustedes quieren también, de intervención social en esos espacios institucionales nuevos que se han abierto y que nos han permitido, digamos, ver en realidad, pues, cómo es de difícil, a pesar de que haya avances, ¿no? Una situación muy, muy paradójica, ¿no? Lo que yo les quiero mostrar a ustedes, más que hacer un juicio, es una situación bastante paradójica a partir del caso de estudio de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, antes de eso, entonces, quiero desarrollar algunas características como conceptuales de cómo estamos entendiendo la interseccionalidad, qué relación tiene esto con las desigualdades y con las violencias y con otros procesos de discriminación. Y en ese sentido, bueno, hay que recordar, ¿no? Como un poco me parece siempre importante como resaltar este carácter tanto estructural por un lado, pero también construido de las desigualdades sociales, ¿no? Y asimismo, si ustedes quieren, de las relaciones de violencia y de discriminación. Entonces, entender que las desigualdades son una condición en la que los miembros de la sociedad tienen diferentes cantidades de riqueza, prestigio o poder. Es decir, estamos hablando de una distribución desigual y asimétrica, y que esa distribución o que esas diferencias generan asimetrías y generan jerarquías. Y eso a mí me parece muy importante porque cuando hablamos de todos estos temas en el contexto universitario, pues estamos refiriéndonos a una institución, me refiero, digamos, como a la universidad como institución, que quizás es una de esas instituciones que en el fondo son mucho más tradicionales de lo que uno quisiera. Y eso a mí me parece interesante porque también hay un gran peso digamos, en la jerarquización de las universidades a través de una violencia simbólica, ¿no? A mí me parece eso supremamente interesante porque desde luego que lo que se juega también mucho en las universidades es un asunto de prestigio. Y el elemento simbólico es muy importante. Y no hay nada más
digamos, pertinente para la dominación simbólica que la violencia masculina, ¿sí? Digamos, en el sentido, digamos, burdiano de la palabra, si lo queremos entender así. Entonces, eso me parece muy interesante que lo tengamos en cuenta justamente por una de las preguntas que se hacían ahorita hace un rato, y es cómo podemos lograr estos cambios, ¿no? Es decir, por qué, a pesar de muchos avances, los cambios no son como nosotros quisiéramos. Recordar entonces que las desigualdades son resultado de procesos históricos de producción y consolidación de sistemas de dominación social, ¿no? Sistemas de dominación social en donde, digamos, uno de los primarios en términos de la estructuración de una sociedad, pues es el del género, y en donde digamos, se van a articular justamente con otros sistemas, como el de clase social, como el de etnicidad, grupo étnico-racial, de condiciones de discapacidad, bueno, toda una serie de sistemas de dominación que obviamente en las universidades pues tienen configuraciones también específicas y que, digamos, una de las apuestas desde la investigación es lograr develar cuál es esa configuración de estos sistemas de dominación. En tercer lugar, bueno, recordar que las sociedades contemporáneas, ¿no?, presencian una continuidad y amplificación de las desigualdades sociales, y eso, a mi parecer, es muy interesante porque muchas veces en la educación superior casi que hay como una gran avance de facto, y es que casi que en todos los países, casi que en todos, pues digamos que se ha logrado una masificación del acceso de las mujeres, principalmente en relación con el de los hombres, ¿no? Y entonces casi como que hay un efecto de casi que de borramiento de un proceso de desigualdad, pero en realidad cuando nosotros vamos a ver muchos datos, incluso cuando uno ve los datos más en detalle, pues uno se da cuenta que hay procesos que siguen ocultando algunas desigualdades de género, ¿no? Digamos, como para no solamente hablar las de género, y además cuando uno le da la mirada interseccional, pues se da uno cuenta pues que en efecto la cosa es mucho más complicada. Y esto pues tiene que, y con eso pues paso al siguiente punto, que las desigualdades presentan un carácter sistémico, ¿no? Porque se producen y se refuerzan mutuamente. Y eso a mí me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque por lo general cuando hablamos de desigualdades de género, pues no necesariamente siempre estamos pensando en clave interseccional. Desde luego que no es lo mismo ser una estudiante de origen indígena, o no es lo mismo ser, digamos, un estudiante con una diversidad sexual no hegemónica, ¿no? Entonces, a mí me parece eso supremamente interesante tenerlo en cuenta. Desde luego que eso genera una serie de desafíos, tanto metodológicos como de implementación de política, pues que son muy interesantes, pero que a mi parecer, pues digamos, nos pueden como ayudar a garantizar, digamos, como que esas medidas que se implementen, pues también tengan unos impactos mucho más amplios, ¿no? Y sobre todo que logren superar cierta polarización, que creo que es lo que está sucediendo mucho con las circunstancias actuales en torno a las reivindicaciones de género, y es que hay una reacción, ¿no?, casi que conservadora por parte de muchos agentes, tanto a nivel nacional, de las políticas nacionales, como a nivel universitario. Creo que hay muchos sectores, inclusive de docentes, que sienten amenazada su posición por las reivindicaciones de género, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que ese análisis de poder es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, finalmente entonces recordar, ¿no?, que existen procesos de acumulación de ventajas para unos y de ventajas para otros u otras, lo que conlleva a fuertes polarizaciones de las sociedades. Y creo que eso es un momento que estamos viviendo, una vez más lo digo, es también muy interesante esa polarización. Yo creo que
justamente de esa polarización, pues también es que han surgido también muchas de las dinámicas, unas de las cuales me parecen las más interesantes, pues tienen que ver con todos estos nuevos repertorios de acción, formas de organización estudiantil en torno a las reivindicaciones de género, que me parecen muy importantes también a tener en cuenta. Entonces, una vez, digamos, como hechas estas aclaraciones en torno a cómo entender las desigualdades, ¿no? Es decir, que no son naturales, que son construcciones ideológicas, históricas, podemos hablar de la perspectiva de la interseccionalidad, y a mí este esquema me gusta mucho porque pues por lo general, digamos que inicialmente se piensa pues que es en efecto la intersección, ¿no?, de varios sistemas de opresión o sistemas de dominación social, y eso nos lleva a nosotros a pensar desde una perspectiva de la gente oprimida, ¿no? Digamos, y este ejemplo es muy interesante porque, pues claro, aquí en el grupo o en el subconjunto 1 estarían aquellos oprimidos por el género, es decir, que son las mujeres, la intersección, por ejemplo, entre aquellos oprimidos por el género y la raza, pues vendrían a ser las mujeres afrodescendientes o las mujeres indígenas, bueno, y aquí digamos que es como una primera manera de entender la interseccionalidad, y aquí ustedes pueden ver cómo por fuera, digamos, del esquema, hasta cierto punto, estarían, el número 8, pues representarían los hombres blancos de clase alta, ¿sí? Digamos, un poco, pues, obviamente, simplificando muchísimo la interseccionalidad como a 3 sistemas de dominación, ¿no? Pero pues obviamente uno podría adicionarle muchos más sistemas, por ejemplo, el de la dominación etaria, el de la dominación capacitista, bueno, en fin, toda una serie de sistemas de dominación. Pero a mí me gusta más, y es, digamos, un poco también la apuesta que hemos hecho, es también analizar o construir esta perspectiva de la interseccionalidad más bien a partir de la experiencia social. Y eso significa que, pues por eso es que ustedes pueden ver aquí todos los números que representarían esos distintos grupos, todos los pueden ver dentro del esquema de la interseccionalidad. Es decir, aquí también, esto lo que nos quiere decir es que de una u otra manera también todos y todas estamos construidos por esos mismos sistemas de dominación social, en donde la posición desde luego que es distinta, y esta puede ser más dominante o menos dominante, ¿no? Entonces la perspectiva interseccional pues nos permite develar los entrecruzamientos de distintas relaciones de poder y dominación en las identidades y las experiencias subjetivas, ya sean estas individuales o colectivas, al tiempo que nos permite hacer visibles posiciones de sujeto ocultas o silenciadas por los modos binarios de pensar y percibir el mundo social. Entonces, desde esta lógica, y aquí quiero que ya veamos, digamos, como algunos datos de cómo se ve esta interseccionalidad, y me falta un elemento que también es muy importante, y es que nosotros no podemos hablar de violencias, ¿no?, de discriminación, de desigualdades, sin tener en cuenta una perspectiva de justicia social, porque en el fondo lo que estamos buscando es una justicia social. Y aquí pues digamos que este es como el aparataje teórico que hemos construido, que de hecho pues está muy presente en la política de equidad de género de la Universidad Nacional de Colombia, pues porque de hecho fueron las colegas de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional que, digamos, han logrado, digamos, como meter esta mirada que, de hecho, yo creería que es muy progresista, ¿no? Y es muy interesante, y que lo que vamos a ver, lo complicado no es tanto eso, sino su aplicación y su implementación, ¿no? Entonces, bueno, y la justicia, las 3 formas de la justicia que pues es retomado de la teoría de Nancy Fraser. Nancy Fraser propone que hay 3 formas de justicia que son formas analíticas, pero en donde
Es decir, la verdadera justicia social pues tiene que atacar, tiene que cumplir, si ustedes quieren, esas tres formas de justicia. La redistributiva, que tiene que ver con esa justicia en el acceso a bienes materiales, ¿no? Acceso a salud, acceso a educación, acceso a vivienda, igualdad, digamos, en términos salariales, bueno, todo, digamos, lo que uno podría llamar como un componente objetivo de la justicia. Vendría todo el tema de la justicia de reconocimiento, que es más, desde, si ustedes quieren, también desde una perspectiva burdiana, de lo que tiene que ver con esa fase simbólica, ¿no? de la justicia, el reconocimiento no sé, por ejemplo, de otras epistemologías en la universidad, ¿no? Que rompan con el carácter androcéntrico del conocimiento, ¿no? Que de hecho eso es una de las cosas que lo vamos a ver más adelante, es de los elementos más difíciles, ¿no? Como de poder intervenir, poder generar, digamos, como procesos de cambio social. Y finalmente, pues la justicia de representación, que tiene que ver con un elemento importante de poder y con un elemento de agencia, ¿no? Es decir, que se pueda participar en la toma de decisiones, que se pueda hacer parte de la definición de las políticas, de las implementaciones de las políticas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto es como un poco, si ustedes quieren, el andamiaje detrás, no solo de lo que hemos hecho como investigación en la Universidad Nacional de Colombia, sino también desde la perspectiva de implementación de la política. Que esto, digamos, una vez más, lo digo, es muy interesante, puede ser muy pertinente, pero ya lo difícil es la dinámica misma social, ¿no? En las universidades, sus inercias históricas y estructurales, pues que pues hasta cierto punto sí se convierten en barreras para lograr esa equidad de género. Entonces, quiero en este tercer punto, digamos, presentarles algunos daticos, voy a ir cambiando entre un registro de datos cuantitativos, y a la par les quiero ir presentando alguna suerte de viñetas, yo llamo viñetas etnográficas, que tienen que ver como con cosas mucho más cualitativas de qué significa, por ejemplo, poder implementar una política de género en una universidad como la que les he mencionado. Y allí es donde les quiero mostrar entonces justamente este carácter supremamente paradójico, ¿no? De la Universidad Nacional de Colombia. La Nacional de Colombia en cierta medida es la abanderada en temas de género en Colombia, en el país, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino fue de las primeras instituciones que generó una política de equidad de género, que lanzó un protocolo de prevención y atención de casos de violencias, tiene un observatorio, un poco que tiene un nombre así rimbombante, Observatorio de Asuntos de Género, bueno, en fin. Pero ustedes ven que hay unos elementos estructurales también bastante complejos. Ustedes aquí lo que pueden ver es un comparativo del índice de paridad de género ajustado, que ustedes saben es un indicador internacional, pues, que mide la relación entre mujeres sobre hombres en un espacio específico. Y aquí yo traté de hacer una comparación con algunas universidades que se parecieran a la nacional en otros países de América Latina. El índice de paridad, digamos que la paridad, digamos, pura estaría entre el 0,95 y 1,05, ¿no? Digamos, aquí estaría, uno puede decir que si el índice está entre 0,90 y 1,10, hay relativa paridad, ¿no? Aquí están muy cerca, por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma de México. Bueno, estos son datos ya un poquito viejos, pero son como esas grandes tendencias. Digamos que estas tres universidades muestran un poco lo que está sucediendo hoy en día casi en todo el mundo, y es como esta mayor acceso de las mujeres a la educación superior por encima de los hombres relativamente.
Y ven ustedes también, ¿no? La Universidad de Sao Paulo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues aquí ustedes pueden ver las tallas, los tamaños, perdón, de cada universidad. Pero como, es decir, resalta justamente la Universidad Nacional de Colombia, yo creo que sin miedo a equivocarme, es quizás una de las universidades más inequitativas en el acceso al pregrado o al nivel de licenciatura, como se conoce en otros países, en el mundo. ¿Sí? Digamos que yo creería que es si no la más inequitativa de las más inequitativas en términos de acceso, y eso obedece al examen de admisión que se da en esta universidad, ¿no? Eso es interesante porque justamente una de las grandes peleas que nosotros hemos dado en la universidad es que se estudie y se analice y se reforme ese examen de admisión, y eso era algo intocable, porque además tenía ese poder simbólico de demostrar que era la universidad más meritocrática del país y que efectivamente los que logran acceder son los mejores, ¿sí? Y en ese proceso llega la pandemia y la universidad no tiene las condiciones para hacer su propio examen de admisión. Y entonces tiene que hacerlo a través del examen de estado que presentan todos los bachilleres del país. Y cuando uno analiza estos datos, pues uno se da cuenta que en los últimos 2 semestres, pues, los que se han hecho con pandemia, la brecha de género sí se ha cerrado. La brecha de género se ha cerrado un poco porque, pues, en efecto, pues hay elementos, desde luego, estructurales que hacen que, en efecto, las mujeres tengan, por ejemplo, más bajos desempeños en matemáticas. Pero la brecha de género se ha cerrado. Esto significa que, es decir, el dispositivo institucional, pues no es tan sagrado, ¿no? Ni es tan infalible como se cree. Entonces ahí ya ustedes pueden ver que todo también tiene que ver con una cuestión de prioridades, ¿no? De cuáles son las voluntades, digamos, políticas para hacer cambios. Y esta gráfica, pues lo que les muestra es sencillamente el panorama de la Universidad Nacional de Colombia frente al resto de universidades del país, ¿no? En Colombia tenemos distintos tipos de instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior en total, digamos que las públicas que ustedes ven aquí en rojo están en paridad. Las privadas hay mayor participación de mujeres. Pero cuando ustedes ven, digamos, como por tipo de institución, digamos, las universidades, tanto las públicas como las privadas, y el grueso de la institución, pues digamos que aquí están como todas casi que están en paridad, ¿no? Si no, el acceso pues es mayoritario a mujeres, excepto en las instituciones universitarias, en donde las instituciones universitarias públicas, pues ahí digamos si hay una desigualdad que afecta a las mujeres. Y ustedes ven aquí la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? O sea, como que, claro, yo siempre me gusta mostrar estos datos de contexto, ¿no? Porque cada vez que muestro estos datos, pues hay mucho escepticismo, ¿no? Yo creo que esa es como una de las cosas a nivel cultural que impide en efecto que las políticas de equidad de género se implementen, y es el escepticismo. Hay como una especie de casi que de mirada de que esto de género es como una cosa de unas profesoras allá que molestan un montón, ¿no? Y como que nadie le quiere hacer caso a eso. Pero muchas veces y a pesar de que los datos sean fehacientes, ¿no? Y sean mucho más que llamativos, todavía hay resistencias. Entonces, bueno, eso como para mostrarles este dato. Yo por eso decía que quería hacer un balance, ¿no? Y no juzgar a la universidad, aunque muchas veces, pues desde luego que los resultados pues hablan por sí mismos. Y aquí ya quiero empezar a hablar como más en términos de interseccionales, ¿no? En Colombia tenemos una categoría que es el estrato socioeconómico, en donde digamos el estrato 1 son las personas con menos recursos económicos y sus condiciones de vivienda, y a medida que van subiendo pues la escala, pues vamos subiendo, digamos, como
a las clases altas, ¿no? Digamos que las clases más altas en Colombia serían las del estrato 5 y 6, y esta es la distribución del estudiantado en la Universidad Nacional por estrato socioeconómico. Entonces, aquí es donde les decía como que este tema de las desigualdades hay que verlas como en detalle, porque claro, muchas veces las directivas de la universidad se ufanan en decir que nuestra universidad, el 80% de la universidad está concentrada en estudiantes de sectores populares, lo cual es cierto, ¿sí? Sí. Digamos que sería estrato 1 y 2 serían sectores populares y ya sectores medios viene a ser el estrato 3. Pero es una verdad, digamos relativa, ¿no? O a medias. Cuando uno analiza este dato, digamos, en términos de las tasas de absorción, es decir, bruta, es decir, la cantidad de admitidos sobre el número de aspirantes que, digamos, pertenecían a cada estrato, pues nos damos cuenta de dos cosas. ¿Sí? Nos damos cuenta justamente de ese carácter, de esa configuración interseccional de estas desigualdades. Y la primera es que, a pesar de que la participación de estudiantes de clases altas sea menor en la Universidad Nacional de Colombia, las probabilidades de ser admitidos son casi 2 o 3 veces más altas, o inclusive 4 veces más altas que los estudiantes de sectores populares. Eso por un lado. Y por otro lado, que para cada, digamos, condición socioeconómica se replica una desigualdad de género. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no?, cómo acá las tasas de absorción para los estudiantes más pobres oscilan entre 6% para las mujeres y el 14% para los hombres, es decir, el doble de probabilidades, si ustedes quieren, de los hombres para ser admitidos en la universidad. Y en el caso de los estudiantes del nivel socioeconómico más alto, suben al 40% y para los hombres y al 25% para las mujeres. Y esto es muy interesante porque, bueno, esto, por ejemplo, toca analizarlo ahorita en términos de pandemia. Lo que ha sucedido es que en la pandemia, por lo general, pues ha habido una especie de traslado del sector privado al sector público. Es decir, ahora, por digamos, la crisis económica generada por la pandemia, bueno, muchos colegios privados, digamos, inclusive han cerrado, pero es muy probable que la proporción de estudiantes de mejores condiciones socioeconómicas, de todas maneras, estén buscando la universidad, más la universidad pública. Y es muy probable que, pues, esta relación que nosotros veíamos acá haya cambiado en los últimos semestres. Bueno, esto, digamos que son datos también un poco antiguos ya, pero me parece importante que los tengamos en cuenta. Y esto era un poco lo que les decía, ¿no?, sobre el examen de admisión. El examen de admisión a la nacional mide competencias en matemáticas, en ciencias sociales, análisis de texto y análisis de imagen. Y es muy interesante porque ustedes pueden ver acá cómo digamos que a los que mejor les va, a los hombres admitidos que estudiaron en un colegio privado, ¿no? Aquí está otra vez más esa intersección clase-género. Y miren que es muy interesante porque la relación, es decir, hay en efecto un sesgo de género en el acceso a esta universidad, en donde ustedes pueden ver que incluso los hombres admitidos en colegio público tienen un desempeño inclusive mayor que las mujeres de colegio privado, sobre todo en este componente que es análisis de imagen. Este análisis de imagen es como una especie de análisis, digamos, de espacial, ¿no? Donde a los chicos y las chicas les ponen, no sé, un cubo descompuesto, bueno, en fin, toda una serie de análisis de imagen, pero que en realidad esto, pues, en esta parte uno ve que hay un sesgo del examen mismo de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en pandemia? El examen de estado que se le hace a todos los estudiantes de bachillerato no tiene este componente de análisis de imagen y eso, digamos, lo que ha demostrado fehacientemente es que pues la brecha se ha cerrado un poco. Entonces, bueno, esto es como un tema que me parece interesante. También
quería hablar sobre, que creo que un poco en la invitación que me hacían también era que hablara mucho de la interseccionalidad, porque esto me parece también muy importante tenerlo en cuenta. La Universidad Nacional, pues así como también posiblemente en muchas universidades en México hay acciones afirmativas, procesos de admisión diferencial para comunidades étnicas. Tienen un programa para comunidades indígenas, para población afrocolombiana, para mejores bachilleres de municipios pobres y para población víctima del conflicto armado. Todo esto constituye un gran programa de admisión especial, PAES, y hay un programa especial de, movilidad, de admisión y movilidad académica que es para estudiantes, digamos, de las regiones fronterizas del país. Y es muy interesante ver estos análisis porque cuando nosotros los vemos, pues nos damos cuenta que también hay una doble desigualdad, si ustedes quieren, o triple desigualdad. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, las tasas de absorción proporcional por sexo para hombres, para mujeres y la tasa de absorción para la población. Entonces, ustedes pueden ver cómo para población afrodescendiente se sigue manteniendo ese diferencial de género, ¿no? Claro, ojo, hay que contar que esta población que yo les estoy mostrando acá, estudiantil, no supera el 2% del total de cupos a la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Es decir, y de esos 2 cupos que logran acceder por programas de admisión especial, aproximadamente entre el 50 y el 60% terminan abandonando sus estudios. ¿Sí? Son cifras, digamos, bastante dramáticas. Yo no la quise mostrar, pero la voy a decir. En una tesis de maestría que hizo un estudiante hace poco y que tuve el honor de dirigir, hacía una evaluación del programa para indígenas, ¿no? Y había unas cifras aproximadamente entre el 2003 y el 2014 habían ingresado aproximadamente 1.500 estudiantes indígenas y en ese periodo solo se graduaron 24 estudiantes indígenas, ¿no? Entonces, es un poco dramático y lo más dramático es que, pues, una vez más, dentro de cada grupo de admisión especial, pues, vuelven y se reproducen las desigualdades de género. Y, pues, bueno, pasa lo mismo, ustedes pueden ver que pasa lo mismo para estudiantes en condición de discapacidad. Aquí ustedes pueden ver unos datos por tipo de discapacidad visual, auditiva, motriz, cognitiva, psicosocial. Y para cada tipo digamos, de discapacidad, pues también relativamente los hombres tienen una mayor tasa de absorción. Una vez más, los estudiantes incluso con discapacidad, pues tampoco superan el 1% del total de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Es decir, hay casi que una triple desigualdad, es decir, la desigualdad estructural y después pues la desigualdad de la condición y la desigualdad de género dentro del grupo de discapacidad. Entonces, esto es un poco, si ustedes quieren ese panorama, por eso digo que es un panorama bastante contradictorio. Y es contradictorio porque, como les decía, pues la universidad se ufana también mucho con su política de equidad de género y su protocolo de atención de violencias sexuales y de género. Aquí tengo que decir que, bueno, hay 2 antecedentes de políticas. Uno es muy importante, es lineamientos del enfoque de política de identidades de género y diversidad sexual para la política de educación superior inclusiva con que participamos con las colegas de la Escuela de Estudios de Género en coordinación con la profesora Luz Gabriela Arango para el Ministerio de Educación. Quiero contarles aquí una historia muy rápido sobre estos lineamientos. Estos lineamientos se hicieron en 2015, y es decir, la idea es que hubiera unos lineamientos de política que fueran, digamos, obligatorios para todas las instituciones de educación superior del país de Colombia. Un poco, digamos, aupado por una ministra de Educación que en su momento fue
pues se constituyó la primera ministra abiertamente con una diversidad sexual, con una orientación sexual diversa. Y hubo una coyuntura política muy compleja y muy interesante, y es que en 2015, 2016, en esa transición entre los 2 años, el gobierno nacional estaba en proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC, el gobierno Santos y guerrilla de las FARC. Y en 2016 hubo todo un proceso de plebiscito para, digamos, que la sociedad colombiana aceptara o no ese acuerdo de paz. Y aquí es muy interesante porque todo el movimiento neoconservador y de derecha en el país fue bastante estratégico, porque encontró justamente en la agenda de la ideología de género como una de las maneras de minar el acuerdo de paz con el gobierno. Paralelo a estos enfoques, a estos lineamientos para la educación superior, se estaban haciendo unas cartillas para la educación primaria y secundaria con enfoque de género, y este movimiento, digamos, reaccionario neoconservador empezó a generar toda esta suerte digamos, de chismes y de guerra sucia mediática, estilo Trump en Estados Unidos, todo esto, diciendo que esas cartillas finalmente eran la imposición de una agenda de ideología de género, que lo que iba a hacer era imponer, literal así lo decían, la homosexualidad en los niños de colegios. Entonces, ¿qué sucedió? Como este proceso era paralelo, este proceso quedó censurado casi 3 años más. Quedó completamente censurado. Únicamente fue publicado el último día del mandato del gobierno Santos, el 6 de agosto de 2018, antes del cambio de transición. Y además fue muy interesante porque el documento como tal tuvo que pasar, eso nosotros lo supimos después. Entonces nosotros, digamos, que entregamos el documento y pues se supone que se iba a publicar, quedó, digamos, congelado. Y después nos contaron que como una medida un poco para que se pudiera publicar, era que pasara por un poco la censura de la Iglesia Católica. Se lo entregaron al vicerrector de una universidad católica muy prestante, muy famosa en el país, y una de las recomendaciones que se hicieron a este documento es que pues se quitara por completo la palabra género. Entonces, bueno, es un poco para que ustedes sepan, efectivamente, finalmente eso no se hizo así, sino que algunos de los funcionarios del Ministerio de Educación, pues nada, no aceptaron eso y le hicieron pequeñas modificaciones a la versión que finalmente nosotros como expertos habíamos escrito. Entonces, esto como para que un poco, a mí me parece interesante, digamos, como tener en cuenta también estos contextos políticos, digamos, como más globales, ¿no? Hace un rato Abel hablaba un poco de que pasamos de la negación a la visibilidad, y a mí me parece que sí, y hay que tener en cuenta también todos estos procesos de reaccionarios que inclusive pueden ir en contra de los avances que se han hecho, ¿no? Bueno, lo que sucedió, por ejemplo, en los años 80 en Estados Unidos, con lo que se conoce como el backlash de las políticas de acción afirmativa, es decir, es una amenaza que siempre está constante, ¿no? Creo que eso es muy interesante, es decir, no solo las imposibilidades para implementar las políticas, sino que posiblemente esas políticas también se puedan echar para atrás, de acuerdo a cómo esté la correlación de fuerzas en determinados momentos, ¿no? Una de las cosas que hemos visto en nuestra universidad, por ejemplo, es que dependemos todavía mucho de las voluntades, y hace un rato se habló de las sensibilidades de los rectores o de las rectoras en turno, ¿no? Nosotros estamos en la segunda administración de la primera mujer rectora en la Universidad Nacional de Colombia, después de 150 años de historia de la universidad, y la verdad sea dicha, pues eso no necesariamente ha
servido como para un empujón mucho más grande en la implementación de la política, ¿sí? Entonces, bueno, les quería mencionar este contexto porque me parecía importante a nivel nacional. En la Universidad Nacional de Colombia, pues en 2012 se promulga la política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la universidad, cuyo propósito es establecer lineamientos conceptuales, metodológicos y operativos que propenden por el fortalecimiento de una cultura institucional de equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la universidad. Tiene una perspectiva integral con enfoque diferencial, teniendo en cuenta las desigualdades de género, género, clase social, raza, sexo, etnia y sus interacciones. Aquí es donde les digo que pues, nuestras colegas de la Escuela de Estudios de Género, pues digamos que creo que sí tuvieron mucha influencia en esto. Y a partir de ahí, en el 2016, se consolida un observatorio de asuntos de género, cuyo propósito es asesorar instancias universitarias, hacer seguimiento a la política de equidad de género, promover y apoyar iniciativas de equidad de género e igualdad de oportunidades, monitorear información relacionada con la equidad de género. Aquí digamos que este observatorio está conformado por las grandes instancias de la universidad, es decir, Vicerrectoría General, Dirección de Bienestar, Dirección Académica, Dirección de Investigación, etcétera, etcétera. Y hay una silla para, digamos, un representante de la academia, si ustedes quieren, para un colega o una colega de la Escuela de Estudios de Género, que es, digamos, un poco ese papel que yo tuve entre el 2017 y 2019 en la universidad. Bueno, ya vamos a ver un poco sobre esto. Y el antecedente, digamos, más reciente es la promulgación del protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales, que se promulgó en noviembre de 2017. ¿No? Entonces, digamos que ustedes pueden ver este panorama y dicen, no, pues en la Nacional están trabajando un montón, bueno, está muy bien el tema. ¿Qué ha sucedido un poco con eso? Bueno, desde luego que ha habido una visibilización y un aumento de las denuncias, ¿no? Miren que también es muy interesante el contexto, el Me Too desde luego que ha funcionado un montón, ha habido también inclusive una mediatización muy grande de algunas denuncias, bueno, aquí pues me permito, digamos, mostrar un poco, es más como la mediatización que ha tenido, digamos, como un gran efecto. Bueno, este caso, digamos, que ya se sancionó en la universidad, entonces, pues, digamos que no hay problema en mostrar el nombre de la persona involucrada. Y pues en el contexto nacional me parece importante, ¿no?, tener en cuenta que en efecto hay un empoderamiento muy grande de los movimientos feministas y especialmente los movimientos estudiantiles feministas, ¿no? Creo que en realidad son quienes han llevado mucho más allá las reivindicaciones y las denuncias y también digamos, como los procesos, ¿no? Hay una cosa que me parece también muy interesante y es que también de todas maneras siento que el acoso sexual, ¿no?, se ha convertido como en casi como en la punta del iceberg, ¿no? Y hay una cosa que yo inclusive converso con las estudiantes y es, ¿por qué, por ejemplo, el tema del acceso, ¿no?, de las desigualdades en el acceso a la universidad no necesariamente ha tenido como la misma fuerza en las reivindicaciones feministas en la universidad? Eso son cosas que me parece que es importante también tener en cuenta. Bueno, en efecto, ha habido posiblemente un efecto positivo del protocolo, ¿no? Que ha generado mayor denuncia institucional y pública, pero también, digamos, unas grandes reservas frente al protocolo, y muchas de estas denuncias no necesariamente han pasado por la institucionalidad, sino que han pasado por otros repertorios de protesta, como lo que sea en México también, el escrache y otro tipo de formas de denuncia más pública en redes sociales, en las paredes de las universidades, etc. Y además, de todas maneras, se mantiene el miedo para denunciar con nombres propios, sobre todo en casos en donde los implicados son profesores, ¿no? Entonces, este es también como un panorama muy relativo.
viendo las estadísticas en 3 años, digamos, de implementación del protocolo, aproximadamente contamos con un total cercano a unas 500 denuncias, y de las cuales creo que solo se cuentan como máximo 3 casos o 4 en donde se han tomado algunas sanciones, digamos, ejemplarizantes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucho celo, digamos, con la pertinencia del protocolo. Frente a la política de equidad de género, ¿no? También hicimos una encuesta para ver las distintas dependencias de la universidad que habían hecho para implementar la política, y aquí, pues, la gran conclusión es que, pues, no parece ser una prioridad para las instancias universitarias. En la política de equidad de género, la nacional contempla en total 42 medidas que están distribuidas por medidas de redistribución socioeconómica, medidas de reconocimiento cultural y medidas de prevención y detención y acompañamiento frente a la violencia de género. Y el resultado, digamos, más patente y también, digamos, yo creo que más doloroso para la universidad es que el 65% de las dependencias, de las medidas, las dependencias contestan que no aplica o que no les compete implementar esa medida. Sí, o sea, lo que yo llamo un poco el síndrome de la papa caliente, y es que pues todo el mundo es una papa caliente que nadie se quiere tragar, y todo el mundo pues le da la papa caliente a otro, y por lo general ese otro pues es un poco retomando esta idea de Bourdieu, de la mano izquierda del Estado. Entonces muchas de estas medidas que sí se implementan, pues las implementan, digamos, como las direcciones de bienestar estudiantil. Entonces sigue siendo, digamos, también la política como tal, sigue también teniendo una construcción generalizada e inequitativa como política institucional, que eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Entonces las otras direcciones, dirección académica, dirección de investigación, un poco la mano derecha de la universidad, pues dice, no, sencillamente eso no es asunto nuestro, ¿no? Entonces, me parece este dato es bastante también llamativo de esas dificultades en las implementaciones de las políticas, que están posiblemente muy bien diseñadas, una vez más, pero en donde la implementación en efecto es bien complicada. Y bueno, ya con esto quisiera terminar, ¿no? Planteando algunos desafíos y recomendaciones. Es decir, sé que mi presentación, pues, algunas cosas pues, no me da el detalle, digamos, como para hablar, digamos, más en específico de algunos elementos, pero bueno, creo que nos va a quedar un poquito de tiempo como para que podamos conversar. Algunos desafíos y recomendaciones, ¿no? Entonces, bueno, aún queda mucho camino por recorrer. Creo que es más que claro, como lo acabamos de ver. Entonces, bueno, clave el tema de la voluntad política para que las dependencias incluyan el enfoque de género en sus diagnósticos y programas, ¿no? Sigo insistiendo que esto es un tema literal de poder, es un tema, el género pisa ciertos privilegios, pisa, digamos, el privilegio masculino, ¿sí? Y también lo simbólico y el prestigio, que para mí me parece que sería como el capital, uno de los capitales fuertes que estructura la jerarquía en una universidad. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Un asunto sobre las capacitaciones, ¿no? Me parece que sí son muy necesarias. Bueno, tal vez vamos a discutirlo en estas 2 jornadas, cuáles son los balances, pero yo creo que también tiene como una especie de umbral de eficacia, ¿no? Digamos, no, inclusive yo he hecho muchas capacitaciones y después es también muchas veces frustrante que después de unas 2 semanas de capacitación sale el profesor o el funcionario con el chiste sexista, ¿sí? O sea, o racista, ¿no? Es una cosa que me dice, es muy complicado, ¿no? Entonces, es decir, esta pregunta por el cambio social me parece que es una cosa supremamente importante.
Entonces, son necesarias, pero no son suficientes, ¿no? Lo mismo también para profesores y profesoras, empleados administrativos. Y aquí hay que enfrentar la continuidad de las resistencias culturales. A mí me parece supremamente importante, y aquí les voy a poner un ejemplo. Estaba en una reunión yo con las oficinas de las direcciones de bienestar de todas las sedes del país, de la universidad, en el país, porque la universidad tiene varias sedes en varias zonas. Y el tema, yo les estaba presentando los datos de las desigualdades en el acceso. No estaba presentando absolutamente nada más. La primera intervención que recibí fue la de una funcionaria del sector de salud, es decir, de la oficina que se supone atiende a aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que llegan por atención en salud en caso de una violencia basada en género, una violencia sexual. Y la primera frase que esta persona dice es: ay, no, nosotros ya peleamos con la gramática, porque es que esto de el yo, ellas, ellos, y ahora no vamos a pelear con la anatomía, ¿sí? O sea, entonces, ver ese tipo de reacciones, que en realidad son reacciones supremamente violentas, pues en realidad lo que uno dice es, este tema de las capacitaciones tiene su límite. Tiene su límite porque estamos además tratando con las creencias más profundas de la gente. Y cómo intervenimos en eso. Entonces eso me parece que es muy importante. Bueno, desde luego es urgente y necesaria una adopción de valores institucionales que reconozcan la legitimidad y la pertinencia institucional de la política de equidad de género y de un enfoque interseccional. Eso a mí me parece importante. Muchas veces yo siento que las universidades también van avanzando es por los compromisos institucionales que adquieren, pero no porque estos valores, no porque la equidad de género sea en realidad un valor institucional. Creo que eso es importante. Y lo que les decía ahorita, ¿no? No olvidar que se trata de un asunto de poder en donde intervienen posiciones ideológicas, y esas posiciones ideológicas tienen que ver con las posiciones de los distintos agentes en el campo universitario. Y en relación con las violencias, digamos como mucho más en específico, algunas, bueno, que esto posiblemente son más preguntas, ¿no? Y yo viendo, digamos, algunos de los temas de las mesas del encuentro, pues creo que también estamos como en la misma sintonía o nos estamos haciendo las mismas preguntas, ¿no? Es preguntarse por cómo ir más allá de una versión legalista y disciplinaria, ¿no? No solo me refiero también a los protocolos, sino también a la visión misma de una política general de equidad de género. No sé cómo sea el caso en México, pero en el caso de Colombia, somos un país extremadamente legalista, ¿no? Es decir, nuestras normas son las más perfectas, y esa perfección de las normas pues hace que muchas veces los cambios sociales sean casi que imposibles. Por otro lado, tener en cuenta, ¿no? Que la violencia es tenerla como, o entenderla como un fenómeno sociológico, antropológico, que está anclado en la historicidad de los procesos de dominación social, y cómo las denuncias han generado una creciente conflictividad, ¿no? Esto también me parece muy importante, como también lo dijo hace un rato María del Carmen, todos los ataques que han sufrido y las criminalizaciones que sufren las personas que denuncian, ¿no? Por lo general estudiantes, mujeres o inclusive académicas. Y también, eso a mí me ha parecido interesante porque en mi condición de hombre es como los ataques que he recibido también han sido como una especie de traidor de ese pundonor masculino, ¿no? Es a veces también supremamente interesante ver todas estas reacciones que hay detrás del simple hecho de hablar de unas reivindicaciones y de una agenda de equidad de género en las universidades. Me parece también un punto como a estudiar y a intervenir, si ustedes quieren. Romper el tabú, ¿no? De la violencia o este síndrome del elefante en la sala de la casa. Me parece a mí también interesante que
es cómo podemos empezar a hablar sobre las violencias, visibilizarlas, discutirlas y tratar de mirar soluciones colectivas, ¿no? Hay, por ejemplo, lo sé, digamos, por algunos estudios pequeños que han hecho estudiantes en mis cursos, etcétera, todo el tema de las violencias que sufren los estudiantes y las estudiantes con orientaciones sexuales diversas, que son muy fuertes, son violencias muy fuertes, incluso en el mismo campus, etcétera, pero de lo cual se habla muy poco. Y otro elemento que me parece también importante y es valorar la importancia de los movimientos de estudiantes feministas. Y hay una cosa que a mí sí me parece supremamente importante y es el necesario proceso de acompañamiento y de apoyo psicosocial a las estudiantes, sobre todo porque lo que me doy cuenta es que de todas maneras no estamos preparadas ni preparados para empezar a recibir también y escuchar muchas de estas denuncias, ¿no? Y yo creo que también desde el nivel de las emociones es algo en donde no necesariamente así sea uno sociólogo, tiene, digamos, como la formación, ¿no? Y la capacidad para afrontar y como para acompañar. Me parece que eso es supremamente importante. Y finalmente, en relación con la violencia, digamos, como más referidas a los estudiantes, me parece importante, ¿no? Como tener en cuenta los elementos contextuales y las situaciones en la cotidianidad estudiantil. Una de las cosas que hemos visto y es que, claro, también dentro de las violencias, el acoso es el que más se ve, pero también hay como todo digamos, como toda una base de violencias que son violencias que se ejercen más entre pares, ¿no? Y muchas de ellas en relaciones de pareja. Y eso es también como es decir, eso cada uno es como un mundo ahí muy grande que nos impone muchos desafíos. Tener en cuenta entonces cuáles son las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes, los problemas desde las familias de origen, los consumos de alcohol y las sustancias psicoactivas, ¿no? Es decir, cómo lograr intervenir y trabajar esta cultura estudiantil hipermasculinizada. Y pues bueno, ahí se han empezado a desarrollar como nuevos espacios de sociabilidad masculina y se han empezado a abrir grupos de reflexión, etcétera, pero yo siento que en eso pues también estamos en la nacional, todavía estamos muy incipientes en todos estos procesos. Creo que en México hay procesos mucho más institucionalizados, por ejemplo, sólidos. Y bueno, y una cosa que también me parece interesante a tener en cuenta es todo el tema de las dependencias emocionales y la continuidad de la idea del amor romántico que hace parte, digamos, como muy, digamos, central y transversal en los ordenamientos de género. Entonces, bueno, me disculpo de antemano porque sé que fue como mucha información, pero bueno, espero que les haya servido y les agradezco mucho por su atención y espero pues que podamos seguir conversando al respecto. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Te agradecemos a ti, ¿no? Sabemos que los tiempos, precisamente ahora en plataformas, nos exigen eso, como una brevedad, ¿no? No podemos explayar, profundizar lo que quisiéramos. Te agradecemos, Oscar, justamente la presentación. Pues nos das un montón de temas a que reflexionar, me parece, ¿no? Nos tiras, digamos, muchas puntas, muchos temas, ¿no? Muchos ítems a tratar. Digamos, esta noción de justicia, la importancia, ¿no? De los indicadores, las bases de datos, la manera en la que desglosas precisamente todos ellos, una revisión crítica, los protocolos, me parece que también por ahí tocas algo que está pasando en todos lados con las redes sociales, con los movimientos estudiantiles, ¿no? Con un ambiente altamente reaccionario a todo lo que parezca o se mueva como feminista, incluso las capacitaciones y demás. En fin, a mí me parece muy rica la charla que nos estás impartiendo. Y si te parece, pues vamos como el tiempo apremia, y también quisiera hacer ese anuncio aquí para los que nos están siguiendo,
pedirles un poquito de paciencia y si nos tomamos unos minutitos acá, pues los recuperamos posteriormente en la mesa para que podamos compartir aquí precisamente con el magistral, ¿sale? Entonces, bueno, si te parece, Oscar, te han dejado por ahí algunas preguntas precisamente, ¿no? En el chat. Si te parece, te leemos un par, ¿no? Y podemos empezar ahí a dialogar, aunque sea brevemente, ¿sale? Dale. Mira, preguntan, ¿cómo están impactando los movimientos conservadores, ¿no? En las universidades, en la universidad? ¿Cuáles serían los efectos, si estos se logran apreciar, en torno a la violencia de género? Y desde luego, las respuestas que puedan haber por parte, ¿no? de las universidades y las autoridades universitarias, ¿no? Esa te lanzan ahí, digamos, como primera interrogante. También quisieran preguntarte si se apuesta por política de género o reconocer al feminismo como una epistemología que precisamente da origen a la discusión del género como una categoría analítica. Por ahí te lanzan estas dos preguntas. Si quieres, podemos ir atendiendo esas en lo que te vamos resolviendo, ¿no? Y vamos atendiendo los demás comentarios. Dale, perfecto, sí. Bueno, muchas gracias por esas preguntas, María Guadalupe. Sí, esto de los movimientos conservadores me parece interesante, porque yo creo que hay, es decir, el impacto, bueno, no me atrevería a dar como una, digamos, como una respuesta tajante, pero sí me parece interesante y es que en muchos de estas reacciones, ¿no? Lo que se mina o lo que se trata de atacar creo que justamente es la legitimidad de las reivindicaciones de género, ¿sí? Y hay una cosa que me parece interesante y es que hay determinadas posturas que son conservadoras y que, digamos, uno en cierta medida entiende, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Son posturas que surgen de profesores de determinadas carreras, ¿no? Entonces, no sé, ingenierías, ¿no? Es decir, que tienen como una visión muy patriarcal y androcéntrica, incluso de la ciencia misma, ¿no? Porque pues también para ellos muchas de estas cosas que uno presenta no son ciencia, etcétera. Pero hay una cosa que además me ha parecido supremamente compleja, interesante, y es esos, digamos, movimientos conservadores por parte de académicos de izquierda, ¿no? Porque pues además algunos de ellos son los que han sido también denunciados por acoso. Y a mí esos me parecen los más complicados aún, ¿no? Porque además, digamos como que quieren plantear la discusión también en términos de la legitimidad del género frente a la categoría clásica de clase social, ¿no? Y entonces lo puede uno ver, es bien interesante porque interesante y complejo, ¿no? Inclusive muchas veces doloroso, porque yo siento que ahí, decir, un poco, es como también yo lo que siento es como es un poco el enemigo también está dentro de la casa, ¿sí? Y eso a mí me parece muy, muy complicado, ¿no? Entonces, claro, si a eso le añadimos, digamos, como estos sectores un poco de derecha que los hay en todas las universidades, le añadimos esa digamos, conflictividad interna y le añadimos un poco unas directivas, pues que posiblemente no saben qué hacer, ¿no? Creo que eso, en efecto, ha minado mucho, mucho el proceso. Mira, en el caso de nuestra universidad, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, creo que eso ha generado mucho miedo por parte de las directivas. Muchos de estos datos que yo les expuse, sobre todo el de la implementación de la política de equidad de género,
llevo 3 años peleando para que sean publicados por la universidad. Yo quiero pensar que hay miedo institucional y no censura. ¿Sí? Pero, es decir, ahí todavía estamos. ¿Sí? Todavía estamos ahí. Entonces, yo siento que eso es muy complicado y pues también hay que recordarlo. Bueno, en el caso de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, pues digamos que está digamos, regido por una rectoría, pero quien rige la universidad es el Consejo Superior Universitario, y el Consejo Superior Universitario, digamos que está muy amarrado al gobierno, ¿no? Entonces, desde luego que eso es bastante complejo. Entonces, por eso yo digo que también dependemos mucho de las agendas políticas globales, digo yo, a nivel de país. Eso me parece muy importante. Frente a la política de género, o reconocer el feminismo como una epistemología, claro, creo que está en relación justamente con lo que te decía hace un rato, ¿no? Es como reconocer que, por ejemplo, lo que podemos avanzar, digamos, en términos de visión del mundo, ¿no? Incluso de procesos sociales, sea legítimo, ¿no? Pero por eso yo insisto, por ejemplo, con los datos del acceso a la Universidad Nacional, porque así, eso un poco lo discutíamos en una charla con Mara Viveros el año pasado, porque, digamos, para mí era como la gran preocupación demostrarle científicamente que hay un proceso de exclusión de género en el acceso, ¿no? Y Mara me decía un poco, es decir, como te puedes matar, ¿no? Digamos, con todas las metodologías más sofisticadas, cuantitativas, para mostrarte duro en la presentación de tus resultados, y muy probablemente las resistencias van a continuar, ¿no? Sí, en efecto, es supremamente difícil, ¿no? Entonces, creo que está ahí. Yo no hablé mucho de todo el tema de la transversalización curricular, ¿no? pero es algo que es supremamente importante, romper ese canon androcéntrico en las disciplinas. Pero claro, es romperlo, pero yo sigo insistiendo en que se tiene que romper también demográficamente. Nuestras facultades de ingeniería tienen un 90% de concentración masculina en el estudiantado. Sí, es decir, o sea, no puede, lo complicado es que el cambio tiene que ser, ¿no? Como en todas esas dimensiones. A mí me parece eso supremamente difícil, pero bueno, ahí vamos por el camino. Listo, no sé. Ok, Oscar, muchas gracias. Pues se suman a las felicitaciones, te agradecen precisamente, ¿no? Reconocen que es un proceso largo, difícil, deconstructivo, ¿no? Formar las temáticas de género, las violencias, la perspectiva de género. Perdón, se me había pasado a mencionar, Lupita Guacuz, Gabriela López, ¿no? Te van haciendo estos comentarios, estas preguntas. Vienen por ahí un par más. Si tienes un comentario, algo breve sobre tu experiencia en materia de discapacidad y capacitismo en el vínculo con estos temas de violencia de género, desde luego te siguen agradeciendo, ¿no? Por la conferencia. Y también creo que ya mencionabas algo acá, si has tenido experiencia en trabajo con hombres docentes y administrativos para prevenir acoso y hostigamiento, ¿no? Igual te preguntan por esa experiencia. Si te parece, vamos de 2 en 2 y regresamos. Vale, listo. Sí, antes creo que había otra pregunta, más comentario de hablar de las violencias en general. No será negar toda la reflexión teórica feminista. Sí, no, tal vez, digamos, en determinado momento no dije violencias basadas en género. Y tal vez porque estoy pensando también en las otras violencias, también en clave interseccional, que por ejemplo pueden violencias de tipo de tipo racista, ¿no? O de tipo clasista, que también pueden digamos, experimentar algunas personas en la universidad, pero desde luego que creo que es muy importante esa contextualización de las violencias, ¿no? Basadas en género, violencias sexuales. Hay una cosa, bueno, que es también muchos de los temas que yo trabajo que tienen que ver también con
con el racismo en las universidades, que en el caso de nuestras universidades en Colombia es muy particular porque cuando se habla de racismo, pues casi que la gente dice, no, pues racismo no hay, pero es porque la desigualdad, la exclusión es tan estructural que en efecto, como les mostré, pues casi no hay estudiantes de minorías étnicas. Es una cosa muy dramática y es el efecto de una violencia estructural, digamos, muy fuerte, de una discriminación sistémica, para ser más exactos, ¿no? En materia de discapacidad y capacitismo, bueno, de hecho es muy interesante porque hay una política, digamos, la política de equidad de género ha estado como va a la par con la política de inclusión en la Universidad Nacional de Colombia. De hecho, el acuerdo 035 es el de género y el 036 también tienen un observatorio, etcétera, etcétera. Y yo lo que siento es que es muy similar, ¿no? Tal vez si estuviera aquí la profesora que ha asumido estos temas, es que es muy similar. Es decir, hemos avanzado, pero en términos, digamos, concretos y de facto, hay muchísimo por hacer. Las instalaciones de nuestra universidad, pues nuestra universidad tiene un gran déficit también financiero y nuestras infraestructuras, pues no sé, si hubiera, digamos, una especie de veeduría internacional, pues yo sé, tal vez nuestra universidad no pasa esa veeduría en términos de acceso a edificios, sí, nos falta muchísimo, y ni qué decir de perspectivas pedagógicas, incluyentes. Es decir, yo siento que ahí nos falta mucho, ¿no? Frente a la experiencia de trabajo con hombres docentes y administrativos universitarios para prevenir el acoso y hostigamiento sexual, sí, hemos hecho algunos trabajos. Es muy difícil, ¿no? Intentamos incluso hacer como una serie de seminarios con docentes. Lo complicado es que siempre llegan los que están interesados en el tema de género, ¿no? Hemos hecho, digamos, también inclusive otros cursos para transversalizar el tema. Les pongo un ejemplo. En sociología abrimos un curso que era como nos dimos cuenta que leíamos solo hombres, ¿sí? Entonces yo dije, no, voy a abrir un curso donde leemos solo mujeres, sociología de las mujeres en la sociología. En sociología en la nacional, el 70% de estudiantes son hombres, ¿sí? 70%, además es una condición distinta a la de todo el país. En los otros departamentos de sociología, la mayoría son mujeres. Y para este curso me llegó un 90% mujeres, ¿no? Entonces siempre es como este asunto de un proceso casi que interno, procesos como muy de marginalización, ¿no? Social, creo que interna, ¿no? Dependiendo de cada cosita que uno va haciendo ahí. Entonces yo siento que es muy complicado. Aquí otra viñeta antropológica, etnográfica, un colega que digamos, pues me convertí, digamos, casi como en su enemigo, pues porque recibió comentarios de estudiantes que decían que él miraba de una manera muy morbosa a las estudiantes. Y pues yo me atreví a decirle, pues no, pues sí, compañero, pues tenemos que reeducar nuestra mirada, ¿no? Y eso fue es decir, toda una gran ofensa, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ese tema cultural es muy complejo, es supremamente complejo, y creo que ahí está como el quid del cambio social. O sea, si logramos como atacar eso, yo creo que ahí se pueden como romper muchas cosas. Yo siento que las nuevas generaciones, desde luego que son más, hay diferencias generacionales, desde luego, que creo que hay que potenciar y hay que entender mejor, ¿no? Creo que eso es muy importante,
No significa en todo caso que ahora los jóvenes y las jóvenes son supremamente progresistas en términos de género, no necesariamente. Ahí también hay cuestiones de clase, hay culturas académicas que empiezan a entrar en juego, ¿no? O sea, la cultura académica que se construye en una facultad de ingeniería o en derecho, pues sigue siendo, digamos, como masculinista hasta cierto punto, bueno, en fin. En ciencias sociales posiblemente eso sea distinto. Y yo creo que ahí hay, digamos, como mucho por hacer también al respecto. Muy bien, Oscar. Pues Oscar, a las asistentes, si les parece, vamos cerrando, recogiendo las últimas dos intervenciones. Te preguntan sobre la implementación de políticas públicas, acciones afirmativas que puedan combatir la brecha y la masculinización. Bueno, acá también se ha trabajado mucho la feminización de algunas carreras, te pregunta Luz Rocío Juárez Perdomo. Y también te comentan, te preguntan, Itzia Denise Molina, procesos, ¿qué procesos o discursos institucionales de la universidad son determinantes para legitimar la idea de la meritocracia? Sí. Creo que igualmente tocabas ahí, por ahí mencionabas esto, creo que vale igual la pena, dice, ¿existe alguna relación, estas violencias de género, clase, raza, con la idea meritocrática? Adelante, por favor. Sí, no, yo sí creo que seguimos en el registro meritocrático y universalista, ¿no? Y justamente una de las defensas del examen de admisión de la Nacional era, somos la mejor universidad del país, aquí entra el mejor, ¿no? Y incluso, o sea, en foros de docentes, digamos, por correo, docentes que más o menos lo que dicen es, pues es que si las mujeres no son buenas en matemáticas es porque es así. Es decir, es todo el tema de la naturalización de las desigualdades y también como ese argumento, no, mira, yo tengo una estudiante que es muy buena, ¿sí? Entonces, todo este tema del individualismo meritocrático siempre sale y siempre surge. Por eso es que me encanta, digamos, lo de la pandemia me parece maravilloso en el sentido en que la universidad no pudo hacer el examen de admisión y tuvo que basarse en su criterio de acceso en el examen de estado, en donde, claro, en efecto, en el examen de estado ya hay estudios que demuestran que sí, que en efecto, pues hay las desigualdades, por ejemplo, en matemáticas, en tercero de primaria casi no existen y cuando ya están en grado 11 de bachillerato, hay unas diferencias abismales entre hombres y mujeres en matemáticas, ¿sí? Pero este examen de admisión, por ejemplo, no tiene esta materia del análisis de imagen. Y eso, en efecto, sí ha cerrado un poco la brecha, la ha cerrado en 3 puntos porcentuales, no es mucho, ¿no? Son 200 mujeres más en nuestra universidad por semestre, pero son 200 mujeres más. Entonces yo creo que eso es muy interesante, es decir, hay una total resistencia, ¿no? Pensar en términos de acciones afirmativas para mujeres, por ejemplo, es impensable en la Universidad Nacional, ¿sí? Que pueden ser de distinto tipo, no necesariamente pueden que sean cupos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser políticas, en Estados Unidos hablan de políticas del outreach, ¿no? Es decir, para fomentar, digamos, más demanda en carreras, de las carreras STEM, ciencias tecnológicas, etc. Puede ser un montón de cosas. Eso, digamos que está por hacer todavía en la Universidad Nacional de Colombia. Y tenemos una experiencia de una sede nueva en una región, digamos, como al norte del país. Y esta sede, digamos, está ubicada en una zona en donde hay mucha pobreza en el país. No es una gran sede. Entonces, ¿cómo funciona esta sede? Hacen como todo un proceso de preuniversitario, ¿no? Un poco parecido a lo que se conoce como la prepa allá en México, en donde, digamos, como que se hace como un refuerzo a los estudiantes y ahí sí se hace todo el proceso de acceso a la universidad. Y una cosa muy interesante y es que
En esta sede se hizo una política de paridad de género. ¿Mm? Y alguien denunció esa política y ahora los asesores de la rectora dicen que en efecto eso iba en contra del principio de igualdad y tumbaron ese proceso de admisión diferencial. ¿Sí? Entonces, y con una política de equidad de género que la respalda. ¿Sí? Con una política de equidad de género, con toda una serie de aparatajes legales, jurídicos, constitucionales en Colombia. Y se tumbó, ¿no? Entonces, por eso yo insisto, no quiero ser tan negativo en mis constataciones, pero por eso yo insisto en el cuidado con los procesos reaccionarios, con los backlash, ¿sí? Lo estamos viviendo en Afganistán, ¿no? Bueno, pues claro, pues eso, entonces, es que Afganistán, ¿sí? Afganistán, no, o sea, está aquí, puede estar aquí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Entonces yo sí creo que eso es muy importante, o sea, hay que tener porque inclusive creo que la visión, ¿no? de la legalidad, de la normatividad es una visión que sigue siendo, digamos, o se sigue prestando mucho para la dominación masculina. ¿Mm? Entonces, a mí eso me parece supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Y yo con eso creo que cierro. Sí, así es, efectivamente, Oscar. Además, estamos un poquito sobre el tiempo. No nos resta más que agradecerte, ¿no? Nos has, insisto, compartido y nos has compartido muchas ideas, muchas cosas que reflexionar, que atender. Queremos agradecerte enormemente, ¿no? Que hayas aceptado la participación, la invitación que te hemos hecho. Agradecer igual al auditorio que siguen acá, la doctora Mari Carmen, Lupita Huacuz, José, a todos los que andan por acá también agradecerles que hayan acompañado justamente la presentación. Pedirles un poquito de paciencia, ahora ya nos vamos a trasladar a las mesas, ¿no? A las mesas de trabajo, ahorita vamos para allá. Oscar, nuevamente, mil gracias, un montón de reflexiones bien importantes, bien interesantes. Te agradecemos muchísimo, ¿no? Que nos hayas acompañado. Y bueno, vamos a cerrar, digamos, por este día aquí. Seguimos en comunicación, ¿no? En comunicación directa. Y bueno, no nos queda más que, pues creo, seguir trabajando, ¿no? Estamos en una paradoja, me parece. Estamos en un espacio justamente que reproduce muchas de nuestras pautas culturales, socioculturales, ¿no? Y al mismo tiempo es un espacio justamente, pues, de catalizador de cambio social, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. Creo que sobre todo los que estamos, las que estamos aquí, seguimos, ¿no? Digamos, un poco tercos, empecinados, empecinadas en dar esta batalla, ¿no? Hacer frente a esta batalla. Pues nuevamente a todas, a todos, mil gracias, Oscar, nuevamente. Gracias, muchas Compartimos gracias. los correos para que se comuniquen igual contigo, ¿no? Angélica sigue por acá también, perdón, no veo a todas, pero bueno, muchas gracias a todas, todo el comité. Y ahora que cerremos aquí, nos vamos justamente al trabajo de mesas. Les invitamos mañana a la presentación del libro y desde luego un último comentario breve. Les recordamos si pueden hacer el registro de asistencia, el registro y el consentimiento a ponentes, que por ahí todavía faltan algunos, por favor. Bueno, nuevamente, cerramos acá. Gracias, Oscar, y hasta muy pronto. Esperemos estar ahí en contacto. Gracias a todos.